Antes de que escuches esta historia, hazme un favor y suscríbete. No lo digo yo, lo dirían ellos si hubieran sabido hablar. Porque aquí no hay finales felices, no hay música de fondo ni dinosaurios sonrientes. Esto es sexo, sangre y poder en su forma más primitiva. Y si te atreves a seguir, entenderás por qué el amor, desde el inicio de los tiempos, siempre ha olido a hierro y miedo. La escena abre en un amanecer que no tiene nada de pacífico. La niebla se enreda entre los helechos gigantes y el aire huele a humedad rancia y carne podrida. Un macho de Allosaurus fragilis, de casi 9 metros de longitud, ruge con una ferocidad que no tiene nada que ver con el hambre. Frente a él, otro macho, apenas más joven, con cicatrices frescas en el cuello, lo desafía. El premio no es un trozo de carne, no. El premio es ella, una hembra que observa inmóvil desde el borde del claro, con ojos que brillan como cuchillas húmedas. Ella es la razón de este duelo, aunque no ha prometido nada a ninguno. En la prehistoria no hay cenas románticas ni poesía, solo apareamiento o muerte. Y los machos lo saben. El silencio se rompe con un rugido que hace vibrar el suelo. Las aves primitivas salen volando como si adivinaran la tragedia. El Allosaurus mayor ataca primero. Su cola golpea el aire, la tierra retumba bajo su peso y la niebla se desgarra en un segundo. El impacto de los cráneos suena como dos piedras gigantes chocando. El joven se tambalea. La sangre le brota del hocico, pero no retrocede. No puede, porque si lo hace no solo pierde a la hembra, pierde su reputación, su lugar en la manada y quizás su vida. El duelo no es limpio. Nunca lo fue. Las mandíbulas desgarran, los dientes se incrustan en la carne como ganchos afilados. El aire se llena del olor metálico de la sangre y del eco de los huesos que crujen. La hembra sigue mirando, impasible. Ella no intervendrá. La naturaleza no negocia. Y mientras los machos se destrozan, los carroñeros esperan a una distancia prudente, sabiendo que pronto habrá festín. Tú, espectador moderno, quizá pienses, ¡qué brutalidad! Y sí, lo es. Pero espera, esto no es solo una pelea. Esto es el clímax de una traición que comenzó mucho antes del primer mordisco. Porque en este bosque, el amor no se gana, se roba. Y este joven macho no debería estar aquí. Él fue expulsado de la manada hace lunas, tras un intento fallido de aparearse con otra hembra. El líder, el mismo que hoy lo enfrenta, lo marcó con cicatrices como advertencia. Y sin embargo, aquí está. Regresó. Desafió al destino. Y no por instinto, no por hambre, sino por deseo. Por ese impulso salvaje que desde siempre ha empujado a machos y hombres a hacer estupideces mortales en nombre de la hembra que observan desde la distancia. ¿Quieres saber cómo llegó a este punto? ¿Por qué arriesga el cuello? Bien, retrocedamos en el tiempo. Y prepárate, porque lo que ocurrió antes de este amanecer hace que esta pelea parezca un juego infantil. Retrocedamos semanas atrás, cuando el sol caía a plomo sobre el valle y el aire ardía con el zumbido de insectos. Allí, entre helechos tan altos como casas y coníferas que parecían tocar el cielo, el joven Allosaurus, al que llamaremos Bar para que no te pierdas, caminaba cojeando con las costillas marcadas y el orgullo hecho jirones. El olor a carne en descomposición le acompañaba como una sombra, porque en aquel mundo, el hedor era el perfume de los reyes y los mendigos. Bar había sido expulsado de su grupo tras desafiar al macho alfa, el mismo gigante que ahora intenta arrancarle la cabeza. La pelea fue rápida y humillante. Una sola embestida bastó para mandarlo rodando por el barranco, con la piel abierta en canal y la mandíbula casi rota. Nadie en su manada lloró su derrota, ni siquiera su madre, que lo observó desde lejos mientras limpiaba sus garras manchadas con la sangre de otra presa. Así funcionaba la vida en el Mesozoico. Te querían mientras eras útil, cuando no, te convertías en carne sobrante. Durante días vagó solo, huyendo de depredadores más grandes, robando restos a los carroñeros y bebiendo agua con el sabor amargo de la podredumbre. Cada noche el rugido del alfa retumbaba a lo lejos como un recordatorio de su fracaso. Y sin embargo, en su interior, algo más fuerte que el miedo comenzó a crecer, la certeza de que volvería. No por venganza, sino por deseo. Porque entre las hembras de la manada había una que no era como las demás. Ella, a la que llamaremos Nura, no solo era fuerte y sana, sino astuta. La había visto cazar con precisión quirúrgica, emboscar a drosaurios sin la ayuda de nadie y mirar siempre con un brillo diferente, casi humano, como si supiera algo que los demás ignoraban. Bar la había observado desde la distancia, escondido entre los matorrales, con la misma ansiedad que tú cuando miras aquello que no puedes tener.
Y entonces ocurrió el incidente que encendió la chispa. Un crepúsculo, mientras la manada devoraba el cadáver de un estegosaurio, Nura se apartó del grupo para limpiar su hocico en el río. Bar, movido por un instinto tan irracional como el tuyo cuando te metes en problemas por alguien que ni sabe tu nombre, se acercó. No rugió, no atacó. Simplemente la rodeó dejando claro lo que quería. Y ella no se apartó. ¿Fue curiosidad, atracción o simple cálculo? Nunca lo sabremos, pero esa breve interacción selló el destino de Bar. El macho alfa los olió desde lejos, y el castigo fue brutal. Un embiste que le rompió las costillas y una mordida que casi le arranca la cola. Ese fue el precio de atreverse a desear lo que no le pertenecía. Cualquier otro habría huido para siempre. Pero Bar no. Noche tras noche, mientras lamía sus heridas, su obsesión se hacía más fuerte. Y ahí está la ironía. Creemos que la evolución nos ha hecho distintos, más civilizados. Pero el patrón sigue siendo el mismo. Sexo, poder, violencia. En aquella selva ardiente, como en cualquier ciudad moderna, los machos competían y sangraban por la hembra que parecía mirar más allá. Y Bar, con su cuerpo marcado y su orgullo retorcido, tomó una decisión suicida. Volvería a por ella. No con súplicas, sino con sangre. Porque en la prehistoria, los cuentos de amor no se escribían con palabras, sino con colmillos. Y lo que Bar no sabía entonces era que su regreso no solo encendería un duelo, sino una masacre que el valle recordaría durante generaciones. Y todo por el mismo motivo por el que millones de años después, hombres adultos siguen arruinando su vida por alguien que apenas los recuerda. La eterna e inútil guerra entre el deseo y la supervivencia. Cuando Bar decidió regresar, el valle ya había empezado a cambiar. Era la estación de apareamiento, ese breve y cruel momento del año en que los rugidos retumbaban día y noche, y cada sombra podía ocultar a un pretendiente o a un asesino. La humedad era insoportable. El aire pesaba como plomo y apestaba a sudor animal y hojas en descomposición. El bosque estaba lleno de señales de lo que estaba por venir. Helechos aplastados por cuerpos colosales, charcos teñidos de sangre y huesos roídos que crujían bajo cada paso. No era poesía, era biología en su forma más obscena. Y ahí, entre árboles tan viejos que parecían dioses silenciosos, Bar acechaba. Sus cicatrices ya no sangraban, pero su obsesión latía más fuerte que nunca. Nura estaba cerca. Lo sabía por el olor. Una mezcla de carne fresca y almizcle que flotaba en el aire, dulce y nauseabunda a la vez. Y no estaba sola. El macho alfa, el tirano de aquel territorio, ya había empezado su espectáculo de poder. Cada atardecer rugía hasta que los ecos se quebraban entre los cañones, marcando su dominio, y cada amanecer dejaba cuerpos de rivales destripados a modo de advertencia. Era su manera de decir, aquí mando yo, y ella es mía. El bosque estaba lleno de ellos, los amantes muertos, machos jóvenes como Bar, que cegados por el deseo habían intentado lo imposible y ahora servían de abono para los helechos. Sus esqueletos, todavía unidos por pedazos de carne negra, yacían desperdigados mientras carroñeros se daban banquetes en sus entrañas. Romántico, solo si eres un sociópata con gusto por el gore. Bar lo sabía, lo olía, y aún así siguió. Porque hay algo peor que el miedo a morir, el miedo a no intentar. Aquí es donde la naturaleza se vuelve más sarcástica que cualquier filósofo. Los machos no peleaban por amor, ni siquiera por el sexo en sí. Peleaban por el derecho a existir. En aquel mundo, si no dejabas tu descendencia, eras un error de la evolución. Y Bar no planeaba convertirse en nota al pie de la historia. Esa noche, bajo un cielo carmesí lleno de insectos zumbando, Bar avanzó hasta el corazón del bosque donde Nura descansaba. Su silueta recortada contra los helechos gigantes era la de una diosa antigua. Su piel estaba marcada por viejas cicatrices, pruebas de que tampoco ella era una espectadora inocente en este teatro de sangre. Cuando lo vio, no huyó, lo olió, lo reconoció. Hubo un silencio extraño, casi solemne, como si ambos entendieran lo que estaba en juego. Pero ese silencio se quebró en segundos. El alfa llegó, no caminando, embistiendo. La tierra tembló, las aves primitivas salieron disparadas, y el rugido que soltó fue tan potente que hizo vibrar las tripas de cualquiera que lo escuchara. Bar no tuvo tiempo de pensar, ni de rezar a dioses inexistentes, solo de saltar hacia un costado y esquivar el primer ataque. Y aquí empieza lo realmente grotesco. El alfa no lo quería solo fuera de su territorio, lo quería hecho pedazos, convertido en trofeo. Porque la prehistoria no perdonaba a los desafiantes.
Y mientras Nura observaba sin moverse, como si este combate fuera su cruel método de selección, el bosque entero se preparaba para presenciar la carnicería. En el Mesozoico no había jueces ni reglas, solo músculos, colmillos y la certeza de que, al amanecer, uno de los dos sería un cadáver. Y la ironía, querido espectador, es que todo esto comenzó por una mirada, una simple mirada en el río. Un error evolutivo que millones de años después seguimos repitiendo en oficinas, bares y redes sociales. Pero aquí no hay me gusta, aquí hay sangre. El amanecer no había llegado, pero la oscuridad ya ardía con rugidos. El alfa cargó como una luz de carne y músculos, y Bar sintió que el suelo se abría bajo su peso. El golpe de sus cráneos fue un trueno húmedo, el sonido de huesos chocando que hizo callar hasta a los insectos. El sabor metálico de la sangre invadió el aire de inmediato, un aroma tan intenso que casi se podía masticar. Bar mordió primero, no por estrategia, sino por desesperación. Sus dientes se incrustaron en el cuello del alfa, desgarrando piel y lanzando una lluvia caliente y espesa que salpicó los helechos cercanos. El rugido del tirano fue tan atroz que los pterosaurios que dormían en los riscos huyeron en estampida aérea. Y entonces ocurrió algo que separa a los reyes de los cadáveres. El alfa no se apartó. Con una brutalidad calculada giró su cabeza y arrancó un pedazo de carne del hombro de Bar, tan grande que el joven sintió su propio hueso crujir. El dolor fue cegador, pero en la prehistoria el dolor no era motivo para detenerse, era gasolina. Bar no retrocedió. Rodeó al alfa cojeando, con la mandíbula goteando sangre y la mirada fija en Nura, que seguía observando desde la distancia como si juzgara la coreografía de una danza macabra. Aquí no había romanticismo, solo selección natural en su máxima expresión. Y el bosque, cruel y neutral, se convirtió en un coliseo silencioso. Cada movimiento levantaba un eco. El chasquido de colas golpeando troncos, el sonido áspero de escamas rozando contra la roca y el resoplido de pulmones gigantes luchando por aire. El sarcasmo de la naturaleza se hacía evidente, un ritual de apareamiento que parecía más una ejecución pública. Y lo era, porque en aquel mundo, para amar había que matar. El alfa en su furia cometió un error. Se confió. Dio un paso de más, resbaló en un charco de sangre y Bar, con el instinto de quien ya no teme la muerte, embistió. Sus dientes se cerraron en torno a la pata del tirano con una fuerza desesperada. La piel se abrió como corteza seca y el chorro de sangre que salió pintó de rojo los helechos. El rugido del alfa se convirtió en un grito casi humano. Por un instante, Bar creyó que lo había logrado, que la caída del rey estaba a un mordisco de distancia. Pero la naturaleza no reparte victorias fáciles. El alfa giró su cuello y golpeó con la cabeza a Bar, lanzándolo contra un tronco con un impacto que le sacudió cada hueso. El mundo se volvió un torbellino de dolor y humo caliente. Bar jadeaba. Su cuerpo apenas respondía, y mientras tanto, el alfa cojeaba hacia él, sangrando, pero todavía vivo, todavía monstruoso. La atmósfera era una mezcla de óxido, sudor y muerte, una sinfonía para los sentidos más bajos. Nura se inclinó levemente hacia adelante, como si midiera quién merecía su atención. Y quizá ahí entiendas lo más brutal de todo esto. No era una cuestión de amor, sino de legado. Quien ganara tendría descendencia. Quien perdiera sería devorado por su propio clan antes de que el sol terminara de salir. Y tú, que miras esto desde la comodidad de tu silla, quizá pienses que hemos evolucionado. Pero basta con mirar la historia humana para ver que no. Solo cambiamos los colmillos por contratos, las garras por demandas, las hembras por símbolos de estatus. La lógica sigue siendo la misma. El alfa se acercaba para el golpe final. Bar, medio roto, no podía moverse. Y justo entonces, entre el rugido de la muerte, algo sucedió en el bosque que nadie esperaba. Un giro tan salvaje que cambiaría el destino de los tres, porque la jungla no tenía favoritos, pero sí tenía hambre. La sangre atrae miradas, pero en la prehistoria atraía algo mucho peor. Depredadores oportunistas. Mientras el alfa se acercaba a Bar cojeando y gruñendo con la mandíbula goteando un chorro rojo espeso, la selva entera se llenó de un nuevo sonido. El crujido de ramas, el golpeteo rítmico de garras pesadas sobre la tierra. No era el viento, no era eco, era otra bestia, más grande y con el olfato enloquecido por el aroma de carne abierta. De entre los helechos surgió un Torvosaurus, una sombra aún más colosal, sus ojos amarillentos brillando con una calma cruel. El silencio fue instantáneo, como si la jungla misma contuviera la respiración. El olor era insoportable, óxido caliente, podredumbre y el hedor dulzón de heridas frescas. Un cóctel aromático que,
Para un carroñero del tamaño de una casa, equivalía a una invitación a cenar. La ironía era perfecta. Dos machos destrozándose por el derecho a aparearse, y de pronto llega alguien que no busca amor, solo cena. Si esto fuera una fábula infantil, aquí habría moraleja. Pero esto es historia, y la historia se ríe de las moralejas. El alfa rugió al recién llegado, una mezcla de advertencia y amenaza, pero su voz ya no tenía el mismo trueno. Estaba agotado, cojo y con la pata chorreando sangre. Bar, medio inconsciente contra el tronco, abrió un ojo y vio la silueta de la nueva bestia. Un monstruo con cicatrices en el hocico, garras largas como cuchillos de obsidiana y la paciencia de quien sabe que no necesita correr. Solo esperar el error de los demás. El Torvosaurus olfateó el aire, soltó un gruñido grave que hizo temblar las hojas y se acercó con paso lento, deliberado. El alfa por primera vez dudó. Nura, en cambio, no se movió. Parecía la estatua de una diosa cruel, evaluando cuál de los tres merecía vivir. En el Mesozoico, el deseo no importaba nada frente al hambre. El nuevo depredador no distinguía entre pretendientes y víctimas. Para él, todo era carne. Y aquí es donde la naturaleza se vuelve casi poética. Mientras los machos se destrozan por sexo, el verdadero poder siempre lo tiene el que llega cuando todos están heridos. Lo mismo pasaba en tu tribu ancestral y sigue pasando hoy en tu oficina, pero eso lo dejamos para otro capítulo. El Torvosaurus avanzó un paso más y su rugido fue tan profundo que se sintió en el pecho, como un tambor de guerra. El alfa, a pesar de su orgullo, retrocedió un poco. Bar, temblando, supo que este podía ser su final o su salvación. Porque cuando entra un tercer jugador en la partida, el tablero cambia. El aire estaba cargado de suspense, con el zumbido de los insectos cubriendo el silencio tenso. El amanecer teñía el cielo de rojo, como si la misma naturaleza quisiera hacer juego con el baño de sangre inminente. Y tú, espectador, quizá te preguntes, ¿Nura huirá? ¿El alfa defenderá a su reina? ¿O veremos algo mucho peor? Prepárate, porque la jungla nunca reparte justicia, solo hambre. Y el olor del fin ya estaba en el aire, tan denso que hasta tú lo sentirías si estuvieras ahí, con los pies hundidos en ese barro tibio y viscoso que pronto sería un charco de vísceras. El Torvosaurus se detuvo a 3 pasos de los combatientes y en el silencio se escuchaba todo. El jadeo roto del alfa, el silbido sibilante de los pulmones de Bar y el zumbido de millones de insectos atraídos por la sangre. El aire era tan espeso que cada respiración parecía masticar barro caliente. Y entonces, sin un rugido de advertencia, sin preludio heroico, el Torvosaurus atacó. Su cabeza se abalanzó como una trampa de acero y arrancó de un mordisco un trozo de carne del costado del alfa. El sonido fue grotesco, como desgarrar un saco de cuero lleno de lodo y huesos, y el chillido del rey caído se perdió en la maraña de helechos. El olor metálico de la sangre se volvió insoportable, casi dulce, un perfume para la muerte. El alfa intentó contraatacar, pero la pata herida cedió. Sus fauces se cerraron en el vacío mientras el Torvosaurus, con calma obscena, masticaba su botín. Nura observaba desde su pedestal natural y por un instante se inclinó la cabeza, no en compasión sino en evaluación. El trono se estaba vaciando y la ley de la jungla dicta que el trono no soporta vacío. Bar, semi-inconsciente, entendió lo que la naturaleza repetía en cada ciclo. El sexo y la muerte siempre han sido socios, y el deseo solo es rentable para los que sobreviven. El Torvosaurus giró la mirada hacia él, como preguntándose si debía convertirlo en segundo plato. Y aquí es donde la ironía se vuelve más mordaz. Bar, que había desafiado al macho alfa, que había sangrado por un deseo estúpido y casi suicida, ahora estaba vivo solo porque otro monstruo más grande estaba demasiado ocupado devorando al anterior. El alfa rugió por última vez. Un sonido quebrado que resonó como el eco de un rey destronado antes de que el Torvosaurus le destrozara el cuello de un mordisco seco. El crujido fue nítido, un trueno de hueso roto que se expandió por el valle. Y así terminó el reinado del tirano, no en un duelo épico, sino en el estómago de un oportunista. El sarcasmo de la evolución. No gana el más fuerte, gana el que queda en pie. La selva no tiene piedad, y el amor, por si quedaba alguna duda, tampoco. Bar, jadeante, sintió la vibración del suelo con cada paso del Torvosaurus. Su corazón, si es que los dinosaurios podían sentir algo parecido al terror humano, estaba a punto de estallar. El depredador olfateó. Su aliento apestaba a carne muerta y bilis, y durante un instante eterno, sus ojos amarillentos se clavaron en los de Bar. ¿Lo mataría? ¿O el azar decidiría que ya había suficiente banquete por hoy?
El amanecer iluminaba la escena con un rojo enfermizo y los helechos se mecían como espectadores silenciosos de la tragedia. Nura, inmóvil, esperó el veredicto de la selva, porque en aquel mundo no había héroes ni villanos, solo hambre y legado. Y lo que el Torvosaurus hizo a continuación no solo decidiría la suerte de Bar, sino también el futuro de esa manada. El Torvosaurus terminó de masticar el cuello del alfa con una calma casi obscena. El crujido de las vértebras sonaba como un tambor ceremonial en medio de la selva, y cada chorro de sangre que salpicaba la tierra humeante parecía sellar un pacto silencioso. Aquí no hay dioses, solo vientres que deben llenarse. Bar seguía tirado contra el tronco, sintiendo su propio corazón latir como un tambor de guerra dentro de su pecho, la herida en su hombro supurando un líquido caliente que atraía enjambres de insectos carnívoros. El olor a óxido y a podredumbre quemaba las fosas nasales. El amanecer teñía todo de un rojo enfermizo, como si el sol también quisiera presenciar el final. El Torvosaurus giró su cabeza hacia Bar. Su ojo amarillo, frío y calculador se clavó en él. En ese instante, el tiempo se detuvo. No había ruido, no había viento, solo la respiración ronca de Bar y el gruñido grave del depredador. Si existiera la justicia en la naturaleza, Bar debía morir. Era el más débil, estaba herido, era una cena fácil. Pero la jungla no obedece a la justicia, obedece al cálculo, y el Torvosaurus ya estaba lleno. El cadáver del alfa, a medio devorar, le ofrecía suficiente carne para días. ¿Para qué desperdiciar energía en un saco de huesos tembloroso? Así que, en un gesto que parecía casi un desprecio divino, el monstruo olfateó a Bar, soltó un gruñido bajo que vibró en el aire, y luego se dio media vuelta. Su enorme cola barrió el suelo, arrastrando sangre y barro, y desapareció entre los helechos con su festín a medio devorar colgando de las fauces. Bar no podía creerlo. Había sobrevivido, no por fuerza, no por astucia, sino por pura y asquerosa casualidad. El sarcasmo de la vida prehistórica en su máxima expresión. No mueres cuando debes, mueres cuando toca. Y a veces, tocar no toca. Nura entonces se movió por primera vez. Sus pasos eran lentos, calculados, su mirada fija en Bar. El olor de su piel mezclada con el aroma metálico de la sangre llenó el aire. Y aunque ningún dinosaurio conocía la palabra ironía, aquel momento era irónicamente perfecto. Bar, roto, cojo y cubierto de cicatrices, había ganado el derecho a existir. No porque ella lo deseara, sino porque el verdadero rey acababa de ser devorado. En la jungla, el trono siempre está en disputa, y Nura necesitaba un nuevo compañero, aunque fuera uno que apenas podía mantenerse en pie. Los carroñeros empezaron a acercarse desde los bordes del claro, pequeños terópodos y aves prehistóricas, esperando su turno en el banquete. La selva olía a muerte y a sexo al mismo tiempo, una combinación que millones de años después seguiría moviendo el mundo, aunque con perfumes más caros y trajes de oficina. Bar se incorporó con dificultad. Sus patas temblaban, y Nura soltó un gruñido bajo, un sonido que en aquel lenguaje brutal significaba más que cualquier poema. No era amor, era aceptación. Era la promesa de una temporada de apareamiento, y si sobrevivían, descendencia. Y ahí está la verdad incómoda. En el Mesozoico, igual que ahora, el deseo nunca fue romántico. Siempre fue un contrato firmado con sangre. Pero que no se te ocurra creer que aquí termina la historia. El precio de ocupar el trono aún no se había cobrado, porque en la prehistoria, cada victoria arrastra una maldición, y el valle entero pronto lo recordaría. El sol ya estaba alto cuando Bar, tambaleante, logró ponerse de pie. La sangre seca se mezclaba con barro en su piel, formando una corteza rojiza que olía a óxido y a podredumbre. Nura lo observaba con esa calma fría que parecía casi divina, pero no había ternura en su mirada. Lo que veía era una herramienta, un cuerpo con el que perpetuar su linaje. En el Mesozoico ser macho era eso, una apuesta dolorosa entre copular y morir. Pero el valle no perdonaba, y el silencio de la selva nunca era gratuito. A lo lejos resonaba un eco inquietante, los gritos metálicos de los carroñeros, pequeñas aves con picos afilados y plumas sucias que bajaban en espiral hacia el cadáver del alfa. El sonido de sus chillidos agudos mezclado con el chasquido de huesos quebrándose creaba una sinfonía macabra. La atmósfera era insoportable. El calor hacía que la sangre evaporada formara un velo nauseabundo que lo impregnaba todo, y cada brisa traía el hedor dulzón de la carne podrida. Nura comenzó a caminar hacia Bar, no con urgencia, sino con una majestuosidad que decía: «Aquí mando yo».
Lo olió, lo rodeó y soltó un gruñido bajo, gutural, que vibró en sus costillas. En aquel lenguaje brutal, eso no era un canto de amor, sino una invitación. Había ganado el derecho a aparearse. Y Bar, aunque a duras penas podía sostenerse, entendió que debía responder. Pero en este mundo el sexo no es dulce, es violento. La selección natural nunca fue un baile delicado. Era una colisión de cuerpos, una demostración de dominio que podía acabar con otro cadáver en el suelo. Mientras Nura se acercaba, un rugido lejano interrumpió el ritual. No era el Torvosaurus, que ya se encontraba saciado en alguna grieta de la selva. Era otra amenaza más sutil y numerosa. Desde el borde del valle surgieron las siluetas de otros machos jóvenes, oportunistas que habían observado la caída del alfa y olido el vacío en el trono. Se movían como sombras entre los helechos, sus ojos brillando con codicia, sus fauces abiertas, el olor de su saliva mezclándose con el hedor de la muerte. Bar sabía lo que significaba. El ciclo nunca termina. La selva no concede treguas, y el nuevo trono que apenas había ganado ya debía defenderse. Y aquí está la ironía más cruel. El amor, ese concepto elevado que nos gusta pintar con flores, siempre fue esto: una guerra perpetua donde el único premio es la oportunidad de dejar tu ADN antes de que te devoren. Nura no se movió, su mirada fija en los recién llegados. Bar sintió que sus heridas ardían como fuego, pero también entendió algo que ningún dinosaurio sabía poner en palabras. Si no defendía lo que había ganado, se convertiría en huesos antes de que el sol cayera. El rugido de los intrusos se hizo más cercano, más hambriento. Las aves carroñeras levantaron el vuelo, presintiendo otra carnicería. El valle entero parecía contener el aliento. Y tú, que miras desde tu tiempo civilizado, quizá creas que esto es solo historia antigua. Pero el eco de aquellos gritos, de esos cuerpos chocando por un instante de reproducción, sigue resonando en cada rincón de nuestra propia especie. Lo que está a punto de suceder no es una pelea. Es un recordatorio de que la vida, en cualquier era, siempre ha sido un contrato firmado en sangre y deseo. El aire se tensó como un arco a punto de romperse. Los jóvenes machos que se acercaban no eran nobles guerreros ni pretendientes románticos. Eran oportunistas hambrientos, dispuestos a devorar cualquier cuerpo que oliera a debilidad. Sus pasos crujían entre las hojas húmedas, sus garras levantaban tierra mezclada con sangre seca y cada respiración se sentía como un presagio de desastre. Bar, cojeando y aún jadeando por la herida, se colocó frente a Nura, un escudo improvisado de carne rota y cicatrices, consciente de que su vida y su derecho a aparearse dependía de cada decisión en los siguientes segundos. Los jóvenes machos avanzaron, gruñendo, olfateando el aire. Era un ejército de colmillos y hambre que no conocía la piedad. El sol de mediodía golpeaba directo entre los helechos, iluminando las gotas de sangre que brillaban como rubíes en su piel y en la del suelo. Cada gota era un recordatorio. Este trono se gana con dolor, no con honor. El primer embate llegó rápido. Un joven más osado cargó hacia Bar, tratando de derribarlo de un solo golpe. El impacto hizo temblar el barro bajo sus patas y los dientes de ambos chocaron con un sonido húmedo y crujiente. Bar sintió como su mandíbula vibraba y sus costillas protestaban. Cada mordisco arrancaba carne, un recordatorio cruel de que en esta era nada se da gratis. Nura observaba sus movimientos medidos y calculadores, como si cada reacción de Bar fuera un examen de su capacidad de supervivencia y virilidad. No había ternura, no había amor, solo un juicio. El segundo y tercer atacante no tardaron en sumarse, creando un caos de cuerpos que se cruzaban y chocaban. Rugidos, gruñidos y el olor abrumador de la sangre llenaban el aire, mientras los carroñeros orbitaban en los márgenes del claro, esperando la oportunidad de limpiar los restos. El mundo era un coliseo, y Bar, exhausto pero vivo, se movía con precisión instintiva, cada músculo tenso, cada sentido alerta. Aún así, la superioridad numérica comenzaba a pesar. Cada mordisco que esquivaba, cada golpe que bloqueaba, era un milagro de pura fuerza de voluntad y desesperación. Y aquí está la ironía más cruel. La obsesión por Nura, ese impulso que lo había llevado casi a la muerte semanas atrás, ahora era la razón por la que se mantenía con vida, pero también la misma que podría condenarlo. El primer cadáver cayó, un joven demasiado confiado que subestimó la furia de Bar. Su cuerpo quedó tirado entre los helechos, un charco de sangre caliente mezclándose con barro, mientras los demás observaban, un recordatorio de que la muerte podía ser rápida o lenta, pero siempre inevitable. Cada instante estaba cargado de tensión. Cada respiración podía ser la última.
Y tú, sentado en tu mundo moderno, puedes pensar que esto es salvajismo sin sentido. Pero recuerda, millones de años antes de las ciudades, la política, los negocios y el amor ya tenían la misma esencia cruel. Riesgo, poder, deseo y sobre todo supervivencia. La horda no se detendría, y Bar sabía que la siguiente embestida podría ser la definitiva. El primer asalto había dejado un rastro de cuerpos y barro rojo que brillaba al sol como un mosaico grotesco. Bar respiraba con dificultad, cada inhalación quemándole los pulmones, pero se mantenía firme. Nura estaba a su lado, silenciosa, evaluando, midiendo. No había amor en esa mirada, había supervivencia, un juicio que solo un depredador podía dictar. Los jóvenes machos restantes avanzaron en formación dispersa, gruñendo, olfateando, con la arrogancia de quienes creen que la fuerza numérica es igual a victoria. Pero Bar, herido, cojeando y con cicatrices abiertas, tenía algo que ellos no: experiencia, desesperación y un deseo tan viejo como la propia selva. Cada embestida que esquivaba, cada mordisco que lograba devolver, era un recordatorio cruel de que en el Mesozoico no había reglas, solo consecuencias. La tierra temblaba bajo sus patas y el barro volaba en todas direcciones. Trujidos y gruñidos se mezclaban con el chasquido de huesos y dientes, creando una sinfonía de caos que impregnaba el aire con un olor a hierro, sudor y muerte que podía marear a cualquiera. Los ataques se sucedían uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. Bar aprendió a usar su tamaño y sus heridas como ventaja, girando, embistiendo, cayendo sobre los rivales y levantándose antes de que pudieran aprovechar su fatiga. Cada movimiento era instinto puro, cada decisión, vida o muerte. Y mientras los jóvenes caían a su alrededor, Nura observaba con la frialdad de quien sabe que la reproducción es una danza con la muerte y que la supervivencia del más fuerte no es negociable. El sol caía lentamente, proyectando largas sombras de helechos y cuerpos sobre el barro, tiñendo todo de un rojo oscuro y profundo. Bar estaba cubierto de sangre, sudor y tierra. Olía a guerra, a deseo y a victoria incipiente. En medio del fragor, entendió algo que ningún manual de historia natural podría enseñar. El derecho a existir no se concede, se toma. Cada mordisco que devolvía, cada embestida que esquivaba, era una reafirmación de su lugar en el mundo, un lugar que había perdido y recuperado con dolor y sangre. Cuando el último joven macho cayó, jadeando y derrotado, la selva guardó silencio, como si reconociera la conclusión del ritual. Nura se acercó, rozando su costado con el hocico, un gesto que no era amor, sino aceptación y reconocimiento. Bar había sobrevivido, había reclamado su lugar, y su descendencia estaba asegurada. La ironía de la prehistoria se hacía palpable. Todo por lo que había luchado, toda la sangre derramada, comenzó con un deseo simple, un impulso que millones de años después seguiría guiando a nuestra especie. Y mientras los carroñeros finalmente descendían para limpiar el terreno, Bar y Nura permanecían en pie, triunfantes en un mundo que no conoce piedad, amor ni justicia, solo existencia y perpetuación. Pero que no te engañe la calma momentánea. En el Mesozoico, cada victoria viene con el recuerdo punzante de la fragilidad humana o reptiliana. Y lo que suceda después marcará la historia de ese valle para generaciones. Prepárate, porque la última parte revelará la verdad completa, la crueldad, la belleza y la implacable ironía del sexo y la muerte en la era de los gigantes. El valle quedó en un silencio pesado, apenas roto por los zumbidos de los insectos y el goteo lento de sangre de los cuerpos esparcidos. Bar y Nura permanecían juntos, no por amor, sino por un pacto más antiguo que cualquier ley: sobrevivir y reproducirse. Sus cuerpos, cubiertos de barro y sangre seca, olían a guerra y deseo, una mezcla que perduraría en la memoria química de la selva durante días. Los carroñeros se movían con cautela, sabiendo que el trono recién conquistado aún podía morder, y que la furia de un macho herido y una hembra calculadora era un riesgo que pocos se atrevían a tomar. El sol descendía, tiñendo todo de un rojo profundo, y en ese momento el valle parecía un tablero de ajedrez sangriento, donde cada movimiento había sido dictado por instinto, violencia y la eterna ley de la supervivencia. Bar comprendió en su agotamiento absoluto que el deseo que lo había llevado a casi morir era el mismo que ahora le aseguraba la vida. La ironía era cruel. Todo este derramamiento de sangre, la destrucción de cuerpos, el eco de rugidos y mandíbulas había comenzado con un impulso tan simple como mirar a alguien y querer estar con ella. Nura, por su parte, no mostraba gratitud ni cariño. Su mirada era de juicio y cálculo. Ella representaba la perpetuación de la especie, la selección natural hecha carne y hueso.
y su aceptación era la más severa de las bendiciones. La escena era brutal, pero también fascinante. Sexo y muerte entrelazados, inseparables desde el principio de los tiempos, tan primitivos y despiadados como cualquier estrategia de poder que la humanidad inventaría millones de años después. La selva, indiferente, absorbía la escena, y cada charco de sangre, cada cuerpo destrozado, contaba una historia que no sería recordada por nadie excepto por los genes que sobrevivieran. Bar y Nura se desplazaron hacia un claro más seguro, dejando tras de sí un campo de guerra que pronto sería reclamado por las plantas y los insectos. El valle transformándose nuevamente en un reino silencioso mientras la muerte y el sexo seguían su ciclo eterno. Y ahí radica la lección que incluso los hombres modernos podrían aprender. En la historia de la vida, el amor y el deseo siempre han estado acompañados por violencia, sacrificio y riesgo. La supervivencia nunca ha sido gratuita. Así termina la historia de Bar y Nura, una fábula cruda de deseo, brutalidad y supervivencia, un recordatorio de que incluso en la era de los gigantes, los patrones que rigen la vida y la reproducción eran tan despiadados como siempre. La jungla no olvida, no perdona y no se compadece. Y mientras tú escuchas esto, quizá reconozcas que detrás de nuestra civilización seguimos siendo herederos de ese mismo impulso primitivo. Deseamos, competimos y en última instancia luchamos por nuestro lugar en el mundo, al margen de todo, al borde de la sangre y del deseo.